Dios tiene el control de todas las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Así que hermano, he aquí el ojo de Jehová sobre todo, sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Poderoso es el Señor. Entonces, si nosotros esperamos en la misericordia de Dios, quiere decir entonces que nosotros estamos bajo el temor de un Dios poderoso, de un Dios misericordioso, de un Dios que tiene el poder sobre todas las cosas. No importa el coronavirus que ande alrededor de tu casa, oh gloria a Dios, aleluya, ya tu casa está bañada por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo que tiene poder, y no importa lo que esté alrededor, gloria a Dios, aleluya, Dios es más poderoso que el que está allá afuera, oh gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, todavía no estoy predicando. Esto es la introducción solamente. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, quisiera hablar de cómo vencer nuestro temor que está enfocado en otras cosas menos en Dios. Cómo vencer aquello que tan frecuentemente nos vence, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Que obvio, todo el mundo tiene una incertidumbre de qué va a pasar mañana, qué es lo que va a suceder, qué es lo que está pasando. Yo no sé si voy a tener trabajo, yo no sé si va a empezar mi trabajo, yo no sé si me van a coger en un trabajo, yo no sé si voy a pasar de grado, yo no sé si esto, yo no sé si aquello, yo no sé si lo otro. Entonces nos podemos a poner los temores en las cosas que no vienen de Dios. Poderoso es el Señor. Aleluya. Entonces el punto número 1, hermano, tiene que aceptar e identificar cuál es tu temor. Tienes que aceptar e identificar cuál es tu temor. ¿Le tienes miedo al trabajo? ¿Le tienes miedo a la escuela? ¿Le tienes miedo a esto? ¿Le tienes miedo a aquello otro? Entonces, como estamos hablando, tienes realmente que meterte en las cosas de Dios. Aleluya. En primera de Samuel 14:15 nos dice la palabra: y hubo pánico en el campamento y por el campo entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Miren, si Dios es grande, si Dios es tan grande, ¿por qué te importa tanto ese coronavirus? Dios siempre va a confundir al enemigo que venga en contra tuya. Déjame decírtelo de nuevo. Dios siempre va a confundir al enemigo que vaya contra tuya. Poderoso es el Señor. Ya cubriste tu casa con la sangre del cordero, porque estás llorando del coronavirus. Ahora, si estás haciendo lo que no debes de hacer, pues entonces vas a tener problemas. Las leyes te dicen que tienes que ir a cierta velocidad, pero la mayoría de las personas no le hacen caso a los letreros. Entonces, si el policía los para, los detiene, están atentos a recibir una boleta, un ticket, como usted le quiera llamar. Ya Dios te puso el límite. Comienza a creer en Dios. Comienza a meterte más con Dios. Comienza a tener ese miedo a Dios en vez de no ese miedo, sino ese temor a Dios, y deja de tenerle el miedo al corona.
que hubo pánico en el campamento y por todo el campo y entre toda la gente de la guarnición, nos dice el versículo. Y eso pasó porque parece que los filisteos estaban bajo confusión divina. No confusión de nada, sino confusión divina. Y despertaron esa mañana pensando que había un enemigo que lo estaba atacando a ellos y eran ellos mismos. Y se apresuraron empezaron a combatir a ellos mismos. O sea, que entre ellos mismos se estaban matando. O sea, en otras palabras, que Dios vino y los confundió en la mañana y ellos pensaban que el enemigo, el soldado que estaba al lado de ellos era enemigo y no era enemigo, era el amigo. ¿Por qué? Porque Dios estaba defendiendo al pueblo de Israel. Dios estaba defendiendo a su pueblo de la misma manera que Dios estaba defendiendo el pueblo de Israel. Hoy en día Dios te está defendiendo también. Dele gracias a Dios que todavía está respirando. Dele gracias a Dios que Dios lo ha sostenido. Dele gracias a Dios que todavía, aleluya, tienes que comer, tienes donde dormir, tienes donde estar alabando y glorificando a Dios. Dele gloria a Dios porque tenemos una radio que está alcanzando naciones. Dele gloria a Dios porque estamos transmitiendo a través de los medios sociales. Dele gracias a Dios que te está llegando palabra a tu misma casa. Oh, poderoso es el Señor. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios porque está turbando el enemigo que creía que iba a cerrar los templos para que la palabra de Dios se parara y no llegara hasta las personas. Pero déjenme decirle que Dios es más grande que cualquier virus. Déjenme decirle que Dios es más grande que cualquier tormenta. Déjenme decirle que en este día Dios te está hablando para decirte que te levantes, oh gloria a Dios, aleluya, y empiece a conectarte con la palabra de Dios. Oh, poderoso es el Señor. No importó que los filisteos superaran grandemente. Escuche bien. Los filisteos superaban grandemente al ejército israelita. Ellos tenían mejores y muchísimas más armas para ir contra el pueblo de Dios. Pero Dios es más fuerte, es más capaz que cualquier enemigo, por más grande que sea. Los israelitas no tenían espada, pero tenían al que hacía las espadas. Dios es el que da la sabiduría para hacer cualquier cosa. Y Dios es el que hacía. Y Dios hizo que este ejército que era tan y tan grande que venía en contra del pueblo de Dios, aleluya, se fueran contra ellos mismos y no pudieran ganarle al pueblo de Israel. También el versículo decía: y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Jonatán usó su espada y su corazón, pero Dios hizo lo que Jonatán no podía hacer. Y envió un gran terremoto para aterrorizar a los filisteos. Para aterrorizar a los filisteos. A menudo esperamos a que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. A menudo esperamos que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Pero Dios a menudo hará los milagros que nunca nosotros podemos hacer. Los que solamente Él puede hacer. Pero, como siempre he dicho que hay un pero nos toca a nosotros hacer lo que podemos hacer para que esos milagros ocurran.
Oh, aleluya. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros podamos hacer para que esos milagros ocurran. Muchas veces queremos que Dios obre en nuestras vidas y las vidas de nuestra familia y las vidas de nuestros vecinos quizás, aleluya. Pero estamos sirviendo a Dios tibiamente. Estamos sirviendo a Dios de aquí y de allá. Estamos sirviendo a Dios a la manera que nosotros nos dé la gana. O sea, sirvo a la manera que a mí me conviene y yo quiera servirle a Dios. Aleluya, aleluya. Hoy te digo que tengas cuidado. Escucha bien, te estoy diciendo que tengas cuidado con servirle a Dios tibiamente. No porque digo que esto es una amenaza, pero sino que la palabra de Dios te está diciendo que los tibios se van a tener que ver con Dios. Aleluya. Si no me cree, vamos a la palabra a ver qué nos dice. Dice en Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Ya es hora de dejarnos de jugar a la religión. Ya es hora de dejarnos jugar a que soy religioso y comenzar a tener una vida, oh gloria a Dios, de temor a Dios. La gente está haciendo muchas cosas porque se le ha ido el temor a Dios, aleluya. Y tenemos que meternos más con Dios. Tenemos que meternos más con Dios. ¿Para qué? Para que no suframos lo que los filisteos sufrieron. Y que sea Dios confundiéndonos a cada uno de nosotros. Ahora durante esta pandemia es tiempo, escucha bien, ahora durante esta pandemia es tiempo de hacer un paro en nuestra vida que estamos viviendo espiritualmente. Es hora de que nosotros nos hagamos un examen, aleluya, y analizar nuestra vida espiritual. ¿Cómo tú estás con Dios? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte diariamente. ¿Cómo tú estás con Dios? Y aceptar y identificar los temores que son por emoción y conectarte con el verdadero temor a Dios. Si tú te conectas con el verdadero temor a Dios, créeme que Dios te va a defender de cualquier pandemia. Créeme que Dios te va a defender de cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en la vida de tu trabajo, en la vida de tu escuela. Créeme que Dios tiene una palabra para ti, pero tú tienes que escudriñar esa palabra. Oh, poderoso es el Señor. El punto número 2. Recuerde quién usted es. Pero no solo eso, sino que también recuerda quién Dios es. Tienes que saber quién eres tú y quién es Dios también. Cuando sientas temor, recuerda que eres un hijo de Dios. Recuerda que eres un hijo de Dios, que perteneces a Jesucristo, aleluya, que has sido libertado del pecado, que estás limpio, estás puro, estás declarado justo delante de Dios, aleluya, poderoso es el Señor. Él es el todopoderoso, aleluya, el soberano. Él es el santo de Israel, es el eterno, oh gloria a Dios, aleluya. Él todo lo sabe y Él sobre todas las cosas es tu Padre. Él se preocupa por cada uno de sus hijos. Él te protege, Él te da guía, Él te da poder y Él te da sabiduría. O sea que Él te da ese GPS para que tú sepas lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Él te ama, oh poderoso es el Señor, con gran pasión y fidelidad. Imagínate que tanto te ama que envió a su Hijo unigénito a morir por tus pecados y darte esa vida eterna. Oh gloria a Dios, aleluya. Nunca dejará
de quererte, de amarte, y nunca te va a abandonar. Te rescatará de ese lago cenagoso que estaba hablando la pastora esta mañana en el programa Solo para ti, mujer, que pasa todos los domingos a las 10 de la mañana y los lunes a las 9. Anuncio no pagado, después se lo cobro. Aleluya. La cuestión es, hermanos, que tienes que saber, tienes que entender que Dios es el que está ahí para ti. Él prepara un lugar allá en los cielos y te rescata y te busca. ¿Para qué? Para que tú estés con Él todos los días de tu vida. Primera de Samuel 17:10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Dame un hombre que pelee conmigo. El gigante sabía quién era él. Lo único que falló el gigante es que no sabía quién era Dios. Aleluya. Tú tienes que saber quién tú eres y quién es tu Dios. Poderoso es el Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Todo el ejército de Saúl estaba temblando de miedo. Todo el ejército de Saúl estaba teniéndole miedo a un Goliat. Estaba teniéndole miedo a un coronavirus. Oh, no, el coronavirus no estaba allá entonces. Estaba teniéndole miedo al gigante, pero ahora tenemos un gigante que se llama pandemia, que no solamente está en Estados Unidos, sino que está mundialmente casi en todos los países del mundo, y tiene miedo la gente. ¿Por qué tiene miedo? Porque no saben quién es Dios. Porque no saben ni se han dado cuenta quiénes son ellos para Dios. Poderoso es Dios. Primera de Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta el rey le tenía miedo a un Goliat. Obvio, el rey ya no estaba en los caminos del Señor. Pero imagínense, este gigante era aproximadamente de 10 pies. Aproximadamente de 10 pies. Ahora hay muchos baloncelistas que llegan y pasan de eso. Pero en ese tiempo todos esos soldados y toda esa gente que estaba por ahí medían como 5 pies. Imagínense, entonces toda esa gente estaban mirando a alguien que era el doble del alto de ellos. Claro, no sabían quién era Dios o tenían todos miedo. Tal vez te ves en esa misma situación. Te ves que eres tan pequeñito, tan pequeñita, que quizás ves esa pandemia como el doble del grande tuyo. Que te ha desafiado, te ha incomodado de tu manera de vivir, de tu manera de trabajar, de tu manera de estudiar. Pero también te ha desafiado con el gigante del orgullo, el gigante de desánimo, especialmente para ver los cultos a las 12 del mediodía, donde hay tremenda palabra del Señor para tu vida. El gigante de los martes en la noche a las 7:30, que no quiere nadie meterse al Zoom para estudiar y educarse en la palabra de Dios. El gigante de irritación por cualquier cosa que te digan ahora que estás siendo esposo y esposa full time, porque antes de la pandemia eran esposos part time y esposas part time. El hombre se iba para la escuela, para el trabajo, estaba todo el día fuera de la casa y llegaba simplemente unas horas a la casa. Ahora están full time en la casa. El gigante de irritación por cualquier cosa que te digan ya quieres explotar. Quizás el gigante de la envidia. Quizás el gigante de los deseos de la carne. Todos estos gigantes pueden ser amenazantes para tu vida
cuando tú no estás metido con el Señor, cuando tú no estás metido sembrando tu simiente sobre las rocas y todos ellos parecen invencibles. Pero, como siempre le digo que hay un pero. David, el rey David, nos muestra la forma correcta de reaccionar frente a un gigante. Todo el mundo sabe, hasta los mismos ateos, que David mató a Goliat. Créame que los ateos que no saben eso, no son ateos. Primera de Samuel 17:26 nos dice algo bien interesante. Pero no le voy a leer todo el versículo, sino le voy a leer la última parte del versículo donde dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Oh, poderoso Dios, aleluya. En otras palabras, tienes que recordar quién tú eres y quién es nuestro Dios. David no le importaba que no había sido un soldado entrenado por la milicia, porque él estaba hablando alrededor de soldados de guerra. Él estaba hablando alrededor de un montón de soldados que miraban un gigante que era el doble de size de ellos y estaban temblando con las rodillas que parecían maracas. Aleluya. Pero David no le importaba cuántos ejércitos habían ahí cuando él oyó a un gigante que estaba hablando en contra del Dios de los ejércitos. David sabía quién era ese Dios y tenía que confrontarlo. David no dijo: oh my God, mira qué gigante hay ahí. No, David enseguida dijo: ¿quién es este? Ni siquiera lo llamó por el nombre. Dijo: ¿quién es este incircunciso? O sea, ¿quién es esta persona que está faltándole el respeto a nuestro Dios? Aleluya, poderoso es el Señor. Ellos no podían comprender cómo alguien podía creer que podía asumir una pelea contra un gigante. O sea que todo ese ejército empezaron a murmurar, comenzando por la familia, imagínense. Empezaron a decir: pero ¿qué se cree este chamaquito? ¿Qué se cree este chamaquito? ¿Por qué? Porque estaban viendo al hombre en vez de ver al Dios en el hombre. Oh, poderoso es el Señor, aleluya. Esta palabra tiene que llegarte, esta palabra tiene que tocarte. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tú tienes que saber, especialmente Iglesia La Viña, ustedes tienen que saber que hay un Dios más grande que cualquier pandemia. Oh, poderoso es el Señor. No importa el gigante que sea, no importa cómo se llame, usted tiene que llamarle incircunciso. Oh, gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. Y por último punto, oh, gloria a Dios, aleluya. Tú tienes que reemplazar tu temor por fe. Tú tienes que cambiar la mentalidad de miedo a una mentalidad de fe. Eso es lo que tú tienes que hacer. Poderoso Dios, el temor no se puede atacar directamente. Créame, el temor no se puede atacar directamente. Hay mucha gente que se pone a ver películas de Freddy Krueger. Bueno, ya Freddy Krueger pasó de moda. Jason también pasó de moda. Se ponen a ver películas de miedo. Y cuando vienen y levantan la cuchilla, todo el mundo cierra los ojos. ¡Ah! Que lo van a matar. ¿Por qué? Porque el temor no se puede enfrentar de frente. Solo puedes vencer el temor con un nuevo sentimiento basado en la palabra de Dios. Basado en esa palabra que echa fuera el temor. Salmos
56:3 nos dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que están mis rodillas temblando como maracas, yo pongo mi confianza en Dios y no importa cuántas escaleras tenga que subir, yo voy a subirla aunque las rodillas me digan que ya no pueden. Yo voy a seguir subiendo porque tengo un Dios que me da la mano. No importando el hoyo que yo me meta, hay un Dios que me va a sacar de ese hoyo donde yo me meta. Hay un Dios que me va a dar la mano. ¿Por qué? Porque tengo que poner mi confianza totalmente puesta en Él. Aleluya, poderoso es Dios. David confiaba en Dios cuando escribió este salmo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Él estaba pensando que hay un solo Dios. Que no importa las cosas que Él hizo. No importa la gloria que Él se llevó en la tierra. Él sabía a quién le servía. Y un Saúl, cuando estaban cantando que David mató a 1000... o Saúl mató a 1000 y David a 10,000, él nunca se quiso llevar la gloria. No te lleves gloria que no te pertenece. No te lleves gloria que no te pertenece. La gloria es y siempre será para nuestro Dios. Pon tu confianza en Dios. Hay gente que quizás le ha dado el coronavirus y lo han puesto en hospitales. Y dándole la gloria a los hombres que le han dado medicina para salvarlos. Déjeme decirle que sin un Dios que pusiera en la mente de un científico esa medicina, jamás iba a llegar a la persona que está dándole gracias y gloria a ese hombre. Dale la gloria y honra a Dios. Es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Nosotros tenemos un Dios que hace lo imposible posible. Pero tienes que creer. Tienes que tener fe. Tienes que tener esa fe que tuvo David cuando vio ese gigante, el doble de grande, o sabrá Dios el triple de grande de él. Porque él era un chamaquito, él era un muchachito, era un chavalito. Él no era un soldado, pero él tenía a Dios con él. Él tenía a Dios con él y por eso, no importando la situación, él confiaba en Dios. Y esa es la misma manera que nosotros tenemos que confiar también. Muchas veces nosotros nos ponemos a hacer cosas sin pensar en los resultados que tienen nuestras acciones. Y tenemos que saber que muchas veces con las acciones que nosotros tomamos, lo que estamos es ofendiendo a Dios. En vez de estar confiando en Dios, lo estamos ofendiendo a Él por las acciones que nosotros hacemos. En medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tú tienes que confiar en Dios. Necesitamos recordar que Dios nos ama. Él es soberano. Él está en control. Que si algo sucede, sucede conforme al propósito de Él. Y que Él eventualmente obtendrá la victoria. Y te dará la victoria. Aleluya. Tienes que saber que Dios tiene poder. Tienes que saber que cuando más tú lo necesitas, Dios está ahí. Dios está ahí. Listo para darte la mano. ¿Por qué? Porque no te dio un espíritu de cobardía, sino que tienes que tener ese dominio propio de decirle al mismo infierno, en el nombre de Jesús, te reprendo, Satanás. Y seguir hacia adelante. Poderoso es Dios. Esta tarde comenzamos con 2 de Timoteo 1:7.
Y hablamos de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces tenemos que saber que nosotros como gente de Dios tenemos un Dios que nos protege. Tenemos un Dios que nos guarda. Tenemos un Dios que nos da esperanza. Tenemos un Dios que sobre todo nos da amor. ¿Se ha dado cuenta usted de lo que tiene en sus manos? O sea, Dios te está diciendo que tienes poder, tienes amor y tienes ese dominio propio. Eso es lo que te dice en la palabra. O sea, que no importa cuán débil yo esté, no importa el temor que yo tenga, tengo que asegurarme, agarrar esa vitamina espiritual que se llama la palabra de Dios, para entonces yo poder tener ese poder. Tienes que tener ese dominio de decirle al mundo: yo no soy de este mundo. Oh, poderoso es el Señor. Yo no estoy aquí porque estoy aquí permanentemente. Yo estoy aquí pasajeramente, porque ya el Señor fue a hacer morada para cada uno de nosotros. Aleluya. Y eso es el amor que nosotros tenemos que estar pensando todo el tiempo. Oh, poderoso es el Señor. El amor de Dios es suficiente para nosotros. El amor de Dios, o sea, el perfecto amor de Dios. Eso fue lo que escribió el apóstol Pablo. Ese perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Entonces, si tú tienes el amor de Dios en tu vida, créele a Dios. Créele a Dios. Fe es confiar en Dios a pesar de las evidencias que tú veas físicamente. A pesar de que tú te veas de la manera que te veas, Dios te ve de otra manera. Dios te ve de otra manera. Quizás tú te ves una persona que ya no puedes más. Y Dios te dice: levántate, que todavía largo camino te resta. Quizás tú te ves con una persona ya que como te decían de pequeño, que tú no servías para nada. Y ya entonces cuando eres grande ya te lo creíste. Y ya te crees que tú no sirves para nada. Pero déjame decirte que no es la manera que Dios te ve. La manera que Dios te ve es quizás como un apóstol, es quizás como un pastor, es quizás como un maestro, es quizás como un evangelista. Oh, gloria a Dios, aleluya. Entonces Dios te ve de una manera diferente a la manera que tú te ves, a la manera que otros te ven a ti. Otros te están viendo con los ojos naturales, Dios te está viendo con los ojos espirituales. Como cristianos tenemos que escoger, escuche bien, como cristianos tenemos que escoger servirle a Dios. Es la opción de nosotros. Es la opción de nosotros. Entonces, si le servimos a Dios como cristianos, tenemos que confiar en Dios como cristianos. No podemos servirle a Dios y no confiar en Dios. Dios está ahí para que nosotros confiemos en Él, a pesar de toda circunstancia. Cuando tú empiezas a confiar en Dios, el miedo va desapareciendo. Va desapareciendo. Puede que tome tiempo, porque cuando tú empiezas a creerle a Dios, tú entras en un proceso. Pero como siempre he dicho, cada proceso tiene su progreso. Entonces tenemos que ser fieles a Dios y dejar los miedos, hermanos. Dejar los miedos, créame. Los indios americanos tenían una práctica que era única para ellos,
de entrenar a los guerreros jóvenes. En la noche que ellos cumplían 13 años, o sea que ya se convertían en teenagers, como aquí se dice, a los varones, después de emprender una cacería, de rastrear, de pescar, de pasar una prueba tremenda, tenían una prueba más. Y obvio, con la aprobación de los padres, porque no querían un lawsuit quizás. Pero los llevaban a los teenagers, o sea, a los muchachos que cumplían 13 años, los llevaban a un bosque para que pasaran toda la noche solos. Toda la noche. Hasta entonces nunca habían cada uno de ellos sido separados de la seguridad del hogar. Pero en esa noche eran vendados para que no supieran dónde lo iban a llevar y llevados varias millas y millas adentro del bosque. Entonces, cuando se quitaba la venda, o sea, cuando ya todos se habían ido, se quitaban la venda, se encontraban en medio del bosque, obviamente atemorizados, aterrorizados, porque nunca habían estado solos y menos en un lugar tan oscuro. Entonces, cada vez que escuchaban un ruidito por aquí o un ruidito por allá, se imaginaban que un animal estaba listo para comérselos y devorarlos. Después de lo que parecía una eternidad para cada uno de ellos, entonces en la mañana el sol salía brillando. Y ellos mirando hacia alrededor, veían las flores lo más bonitas, veían los árboles lo más bellos, veían un camino sensacional para poder llegar a la casa. Pero para sorpresa de ellos, a pesar que se estaban muriendo toda la noche del miedo, veían una sombra a lo lejos que era su padre. Habían estado ahí toda la noche el papá chequeándolo, el papá mirándolo, el papá cuidándolo. Y si el joven hubiera estado en peligro, estaba el padre para ayudarlos. Pero si el joven hubiese sabido que el padre estaba ahí, no hubiese tenido miedo toda la noche. Entonces ese era el examen que ellos tenían que pasar. Y tenían que estar ahí toda la noche, no podían irse a correr para la casa, tenían que quedarse ahí, esa era la prueba para pasarla. Pero obviamente al otro día se daban cuenta que su miedo era en vano, porque el Padre estaba velándolos. Así que, hermanos míos, no importa lo que suceda alrededor de cada uno de nosotros, el Señor siempre está velándote. Nuestro Padre está ahí para con nosotros. Quizás tú tienes miedo, no quieres ni abrir la puerta de tu casa. ¿Crees que el corona te va a acechar y va a estar esperando que tú abras la puerta para meterse y devorarte? Pero no hay razón para temer. No podemos tener mejor compañía que la de Jehová de los ejércitos. Así que, querido amigo que me estás escuchando, que te estás conectando hoy a través de los medios sociales, Dios quiere liberarte del mayor temor que puedas tener. Y no estoy hablando del coronavirus, créame, sino estoy hablando del temor de la muerte eterna sin Dios. Y para eso necesitas renunciar a todos los temores que tengas en tu vida y entonces reemplazarlos con la fe en Cristo Jesús. Si has sentido
que te has apartado de la cobertura de Dios, si has sentido que necesitas tener ese encuentro personal con el Señor y quieres regresar a Él, para así poner todo temor solamente en Él, para que te cuide de todas las cosas que hayan allá afuera y especialmente te cuide de la muerte eterna sin Él. Repite estas palabras conmigo en este día. Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida en este día. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos y cada uno de mis pecados. No solamente los que he hecho ahora, sino desde mi juventud hasta el día de hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejar todos mis pecados de hoy en adelante. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para darme la salvación. Señor Jesús, por favor, dame esa vida eterna. Y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una persona renovada, transformada día a día en el conocimiento de tu verdad. Y que seas tú guiándome, dándome poder y dándome sabiduría. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si declaraste, hiciste esta oración en este día, te felicito. Hay fiestas en el cielo, ya que esta es la única manera en que sabrás si mueres hoy, ya sea por el coronavirus, ya sea por lo que sea. Si mueres hoy, irás al cielo y estarás con Dios para siempre. El mejor ejemplo lo tenemos con Jesús en la cruz. 2 criminales y uno se arrepintió. Y Jesús le dijo, hoy, no le dijo mañana, dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, te felicito, ya que de hoy en adelante está de ti si tú quieres verdaderamente ser un hijo de Dios y seguir esos estatutos que Dios tiene para ti. Amén. Cuando sientas temor, recuerda que tú hiciste esa oración en este día y que ahora tú eres un hijo del Dios divino, que perteneces a Jesucristo y que has sido libertado del pecado. Has sido sanado, has sido limpiado o limpiada, has sido purificado o purificada y te has declarado justo o justa delante del Dios viviente. Y eso hay que siempre celebrarlo en el nombre de Jesús. Así que muchas felicidades en este día. Así que vamos a orar para despedirnos en este día. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por esta bendición tan grande que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, Padre bueno, Señor, sabemos, Padre, que hay fiesta en el cielo cuando alguien, Señor, acepta venir a tus caminos, Señor. Cuando alguien acepta, Padre, y reconoce que ha sido un pecador y que de ahora en adelante ya no quiere pecar, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa liberación, Señor, que tú has hecho, por esa limpieza, por esa sanidad, por esa purificación, Señor, por esa declaración que tú has hecho
a los justos, Señor, que ahora son hijos tuyos, Padre. Te doy gracias, te pido que tú los bendigas, te pido, Padre Santo, que tú los mantengas conectados, Señor, a la vid, o sea, que sigan conectados a tu palabra, Padre. Te doy gracias en este día, Padre. Yo declaro una bendición sobreabundante, Padre, para aquellos que están escuchando a través de Radio Luz Kentucky en este día. No importa el país, no importa la ciudad, no importa donde quiera que estén, Padre. Te pido que seas tú, Señor, o dándole una bendición sobreabundante en tiempos de crisis. Tú eres el que suple, Señor, y te pido que le supla, no importa la crisis que esté pasando aquí o alrededor del mundo, Señor. Tú eres el Señor que nos provee, porque tú, mi Dios Padre Santo, eres el que no dejas hijo abandonado. Oh Padre Santo, Padre bueno, te pedimos en este día que tú pases un bálsamo, oh Padre Santo, a cada uno de aquellos que están sufriendo por aquellos seres que han perdido a través de esta pandemia, Señor. Padre, que tú, mi Dios, los tomes, mi Dios Padre, en tus brazos, que tú les des fortaleza, Padre, que tú los ayudes, Padre, a cada uno, mi Dios Padre Santo, a hacerse fuerte, Padre, porque cuando estamos contigo, Señor, nos hacemos fuertes, Padre. Yo te doy gracias, Padre, oh, por cada una de las cosas, Señor, que tú nos has dado, Señor, por la bendición, Padre, que tú eres el que sueltas, mi Dios Padre. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú soltando, mi Dios, dones, oh Padre Santo, a través de tu iglesia, Señor Padre. Que tú, mi Dios, suelte, mi Dios Padre, y envíe, mi Dios Padre, esos ángeles a acampar alrededor de aquellos que te creen, mi Dios, aquellos que confían en ti, Padre, para que los cuide, los protege, Señor Padre. Gracias te doy por cada una de sus vidas, Padre. Gracias te doy, Señor, porque podemos, mi Dios, quedarnos conectados, mi Dios, a través, mi Dios, de esta pandemia, Padre, donde había un enemigo que creía que por cerrar los templos, Señor, iba a cerrar tu palabra, Señor. Pero sabemos, Padre, que no importa la situación, no importa el problema, no importa todas las cosas que pasen en este mundo, sabemos que tu palabra jamás pasará, Señor, aleluya. Te damos gracias, Padre, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos suples en este día a través de esta pandemia. Tú no nos has abandonado y tú nos tienes en la palma de tu mano, Padre. Y por eso declaramos que somos bendecidos en este día, Padre. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y este día la iglesia dice 3 veces: soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden conectarse el martes a través de Zoom a las 7:30, el miércoles con la universidad a las 7:30 y el viernes a las 7:30 también con Zoom. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Que tenga un feliz y maravilloso y bendecido día.